dándoles para que chismosearan por ahí la información. Esta es mi oficina virtual, ¿sí? Ya la organicé a mi modo. Entonces les voy a hacer un breve recorrido por Athena. Acá está el plan de curso, lo que vimos la semana antepasada, de los temas que vamos a ver durante el semestre. Acá está el link para unirse a Teams, ¿sí? Que de pronto lo sacó de la clase, que se les perdió, que no encuentran cómo conectarse. Bueno, ahí está el link. Aquí está el link al grupo de WhatsApp, ¿sí? Que se me perdió el celular, que reseteé el celular, que cambié de número, que me perdí. Bueno, mejor dicho, no hay pierde porque no hay excusa porque ustedes les da clic ahí y los une, los redirecciona al grupo de WhatsApp. Aquí está el link a las diapositivas. Ahorita vamos a acceder por ahí para que vean que está en funcionamiento. Está el cronograma del curso, el horario, el grupo, la fecha de los quizzes, tareas, supletorios, parciales de todo el semestre para que se agenden y no tengan pues inconvenientes con esa parte, que no me pude conectar, que el día del parcial no puedo ingresar. Bueno, todo está ahí. Y para quienes no pudieron asistir la primera semana que fue la presentación, pues ahí hay un breve resumen de quién es el docente que los va a acompañar este semestre. Y aquí, pues, bibliografía, ¿sí? Para que ustedes, si desean ampliar la información de los conocimientos vistos en la clase, pues, tengan cómo guiarse. En el primer corte no he subido nada por el momento porque, pues, hasta la otra semana es la tarea. Entonces, dependiendo hasta qué tema veamos, pues, se les sube la actividad. Entonces, de hoy en 8 ya sería la entrega de la primera tarea, para lo cual, eh, con el tema visto hoy, pues se le sube hasta donde hayamos visto, ¿sí? No se puede, pues, evaluar algo que no les hemos informado. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver si sirven el link de las diapositivas. Entonces, ustedes les dan clic ahí en Athena, igual también se las envío al grupo y por acá también, si es posible, ahorita al final. Bien, entonces esos son los temas que vamos a ver, mismos que están en el plan de curso. Y pues iniciamos con el tema de las organizaciones, ¿sí? Las organizaciones son difíciles de observar, ¿sí? Al interior de cada una de ellas se vive una cultura, unos valores, una filosofía, unos principios, ¿sí? Que son difíciles de captar en el primer momento en el que uno ingresa a hacer uso de los servicios o del producto que ofrece esa empresa, ¿sí? Solo lo que vemos es una representación de esas organizaciones, de esas empresas. Entonces, pasamos eh, de pronto de pasada por alguna de estas organizaciones y lo que vemos son, bueno, es un edificio alto, o esta es la estación de Metrolínea, o este empleo, esta empresa cuenta con un personal amigable, colaborador, ¿sí? Que da un buen servicio. Y de pronto esas son las características que logramos captar a simple vista de las empresas, ¿sí? Pero lo que sucede al interior de ellas, ¿sí? Es un poco difícil de identificar. Entonces, también el concepto de organización es un poco abstracto, ¿sí? Porque puede estar distribuido entre varios lugares de la organización. Sabemos que las empresas están ahí porque nos tocan todos los días y todos los días en el momento en el que nos dirigimos de nuestra casa a la oficina, vamos pasando, recorriendo cada una de estas organizaciones, ¿sí? Entonces, pues las vamos conociendo en el momento en el que nos toca pasar por ahí o interactuar con ellas. Entonces, difícilmente nos damos cuenta que de pronto que nacimos en un hospital, que ese hospital es una organización, que tiene unas políticas, unas culturas, que después de ese nacimiento, pues registramos ese nacimiento en un organismo gubernamental, en una registraduría,
¿sí? Que somos educados en un colegio, que luego pasamos a una universidad, que nos alimentamos con comida que ha sido producida, cultivada en granjas corporativas, que nos curan unos médicos que participan en una práctica mancomunada, ¿sí? En unión con otro grupo de profesionales, que compramos una casa que ha sido construida por una constructora, que esta casa a su vez ha sido vendida por una agencia de bienes y raíces, que pedimos dinero prestado a un banco, que ante cualquier eventualidad recurrimos a los departamentos o al departamento de policía, que entre cualquier incendio recurrimos a la organización de los bomberos, ¿sí? Que cuando nos vamos a mudar de casa, entonces recurrimos a una empresa de mudanzas para cambiarnos. Y pues constantemente, diariamente recibimos numerosos beneficios de muchos organismos gubernamentales. ¿Sí? Entonces, la mayoría de nosotros invertimos las horas que permanecemos despiertos en trabajar en algún tipo de organización. Entonces, el compañerito Didier, por ejemplo, que nos dijo, ¿quiénes ya estamos trabajando? Ah, bueno, él madrugó muy juicioso a su lugar de trabajo y todos los que estamos acá, quienes en su primer momento, por medio de su presentación, me decían en qué se estaban desempeñando actualmente. ¿Sí? Entonces, pues vi que la mayoría de nosotros, eh, de aquí, de nuestros compañeros, están en una organización, están sirviendo, poniendo a disposición su conocimiento para el objetivo, el cumplimiento de metas de todas las organizaciones. Entonces, sabemos que las organizaciones son entidades sociales, ¿sí? Que están dirigidas al cumplimiento de las metas y diseñadas como sistemas de actividades que están estructurados y coordinados en forma deliberada. Cada uno tiene sus funciones dentro del cargo y vinculadas al entorno para servirle a los stakeholders de las empresas. Entonces, el elemento clave de una organización no es una construcción, ni es un conjunto de políticas y procedimientos. Las organizaciones están constituidas por las personas y las relaciones entre ellas. Nosotros podemos, dentro de la empresa, tener todos los recursos disponibles, toda la planta física, las mejores adecuaciones al interior de la planta y de la empresa, pero si no contamos con un capital humano, el talento humano que haga funcionar ese tipo de máquinas, recursos, pues no se pueden llevar a cabo el cumplimiento de las metas. Por ello, el talento humano es un factor muy importante dentro de las organizaciones y cómo se relacionan entre ellas también ayudan a cumplir con los objetivos y las metas propuestas. Y entonces, esa es la forma en la que se relacionan los recursos humanos con los recursos físicos. ¿Sí? Entonces, una organización existe cuando las personas interactúan entre sí, cuando el talento humano interactúa entre sí para realizar diferentes funciones que ayudan a alcanzar las metas. Esa, esa relación se da a partir del desarrollo de la estructura, del organigrama y de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, las tendencias recientes en la administración reconocen la importancia del talento humano, de los recursos humanos, ¿sí? Con la mayoría de los enfoques nuevos para poder ayudar a facultar a los empleados con una gran cantidad de oportunidades de aprender, de ascender, de desarrollarse dentro de la empresa, de estar bien formado, bien capacitado y poder contribuir a los logros en las organizaciones, ¿sí? Mientras trabajan juntos por lograr metas comunes que hacen parte de cada uno de los departamentos en los que se encuentra, pues, este talento humano dentro de las empresas. Entonces, los administradores de las organizaciones, el presidente, el gerente general, como sea llamado en cada una de las empresas, pues se encargan de
coordinar los recursos organizacionales para dar cumplimiento con el propósito de las organizaciones. ¿Sí? Sin embargo, pues cuando el trabajo puede estar estructurado, dividido por departamentos, ¿sí? Que ellos a su vez pues están separados de otros departamentos, pues la mayoría de las empresas lo que busca es que haya una coordinación en las actividades laborales entre un departamento y otro, ¿sí? Mediante el uso de equipos de empleados de distintas áreas que integren un departamento con otro y haya una comunicación efectiva de apoyo, de ayuda para poder lograr los objetivos, ¿sí? Para que trabajemos juntos en los proyectos que se desarrollan dentro de la empresa, entre los procesos que hay dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, que hay un proceso de producción. Ah, bueno, pero el proceso de producción de la planta física y algún producto necesitará de la ayuda y de la relación con otros departamentos, ¿sí? Que si el producto sale a la venta, se requiere, por ejemplo, del departamento de marketing para que ayude con el proceso comercial de dar a conocer ese producto que el departamento de producción realizó. Entonces, para que haya una integración entre todos los departamentos y se puedan llevar a cabo los procesos de calidad para el consumidor final. Entonces, los límites que hay entre departamentos, así como entre las organizaciones, se vuelven cada vez más flexibles y difusos de acuerdo a cómo las empresas enfrentan la necesidad de responder a los cambios en el entorno. ¿Sí? Cambios, por ejemplo, como lo que está sucediendo actualmente o lo que se dio hace prácticamente, ya vamos para 2 años con el tema del confinamiento y la pandemia. Ese es un ejemplo de cambios en el entorno, ¿sí? Que de un momento a otro nos tocó encerrarnos y transformarnos y adaptarnos a las nuevas tendencias. Pero a su vez, una empresa no puede existir sin interactuar con los clientes, ¿sí? Clientes externos, que son pues, el consumidor final, y clientes internos, que somos nosotros, los funcionarios, los empleados. Nosotros también hacemos parte de cliente interno, porque le damos un servicio a la empresa y la empresa a su vez debe darnos pues la mejor disposición, la mejor calidad de vida en el trabajo, ofrecernos seguridad, capacitación y desarrollo, y también nos debe consentir a nosotros los empleados que estamos pues, así ayudando para que se cumplan los objetivos, ¿sí? ¿Con quién más debe interactuar? Con los proveedores, por supuesto que sí, los proveedores que se encargan de suministrarnos la materia prima para el desarrollo de los productos o servicios. También, lo queramos o no, interactúa con los competidores, con la competencia. En algunas ocasiones se dan alianzas estratégicas como los famosos clúster. Y están, por ejemplo, el clúster de turismo. El clúster de turismo hace referencia a todas las empresas del sector del turismo que se unen para ayudar a mirar cómo se desarrolla de la mejor manera el sector y se vuelve más competitivo. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, que ese sector del turismo se vio un poco afectado, pues los gremios del sector del turismo se reúnen en medio del subclúster y crean estrategias para aumentar pues, la atracción de los clientes, ¿sí? Para aumentar sus ventas y que sus negocios lleguen a feliz éxito, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Pues, bueno, con otros elementos del entorno, pero a su vez lo realizan, pues, cooperando, compartiendo información, tecnología, con el fin de que haya un beneficio mutuo, ¿sí? Entonces, algunas empresas son grandes corporaciones multinacionales, otras son pequeñas empresas familiares, otras empresas son organizaciones que se dividen en fines de lucro u organismos gubernamentales, que son los famosos sin ánimo de lucro.
Entonces están las empresas grandes, las empresas pequeñas, las empresas que son con ánimo de lucro, las empresas que son sin ánimo de lucro, ¿sí? Que algunas empresas fabrican productos como por ejemplo automóviles, televisores, otras por el contrario no ofrecen productos, pero prestan algún servicio, ¿sí? Representante legal, los servicios de internet, los servicios de comunicaciones, recursos para la salud mental o reparaciones de automotrices, bueno, cualquier cantidad de servicios que se puedan llegar a ofrecer. También están las empresas comerciales y las organizaciones sin fines de lucro, entonces, cuya diferencia principal es que en los negocios los administradores dirigen sus actividades hacia la obtención de dinero para las empresas, mientras que en las organizaciones sin ánimo de lucro los administradores pues dirigen todos sus esfuerzos hacia la generación de algún tipo de impacto social. Por ejemplo, el tema de las fundaciones, que aquí, bueno, en Bucaramanga, una de las más conocidas, está la Fundación Doctor Chocolate, por ejemplo, Fundación Clown por una Sonrisa, eh, está la hecha, bueno, esta no es de aquí de Bucaramanga, pero es un ejemplo de una fundación reconocida, la Fundación Pies Descalzos de Shakira, bueno, cualquier cantidad de fundaciones que generan impacto social para sus stakeholders y personas que de acuerdo a lo que sea se dedique la fundación, pues están estas personas que resultan beneficiadas. ¿Sí? Una ocasión pertenecí, yo recuerdo a la Fundación Clown por una Sonrisa, entonces íbamos y obviamente pues nuestra vestimenta, la nariz de payasito, el administrador de esta fundación, André Felipe Olave, que iba con su guitarra, íbamos y visitábamos a niños enfermos con cáncer en el hospital universitario y les llevábamos un ratico de esparcimiento, alegría, en medio de pues su tristeza y su enfermedad, y con eso también a sus acompañantes les llevábamos un momentico de alegría para olvidar pues esa situación en la que se encuentran allí. Entonces, las características y necesidades únicas de las organizaciones sin ánimo de lucro presentan desafíos a estos administradores, a estos líderes de estas empresas. Los desafíos de estas organizaciones son mayores, son un poco más grandes a diferencia de las empresas comerciales que cuentan con mayor apoyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los recursos financieros para las organizaciones sin ánimo de lucro provienen de subsidios del gobierno, de concesiones, de donaciones, mucho más que de la venta de productos o servicios a los clientes. ¿Sí? Mientras que en las empresas con ánimo de lucro, en los negocios, pues los gerentes se concentran en mejorar los productos y servicios de la organización para aumentar las ganancias, ¿sí? Para lucrarse de los productos o servicios que se ofrecen. Sin embargo, entonces, en las organizaciones sin ánimo de lucro, los servicios se ofrecen a clientes que no tienen que pagar por el servicio que se les ofrece, ¿sí? Entonces, el problema importante para muchas organizaciones es asegurar el flujo constante de fondos para poder seguir operando, para que no dejen de prestar este servicio a la comunidad, no dejen no tengan que retirarse, hacer ese tipo de impacto social en beneficio de los más necesitados. Entonces a ellos les toca un poco más difícil para conseguir el dinero, ¿sí? Porque les toca esperar que alguien les dé, les colabore, que hacer cualquier tipo de actividades. ¿Sí? Entonces que, por ejemplo, em, algunas fundaciones que se dedican a vender gorras, está el eslogan de la fundación Pasión por Ayudar, esa es otra, que venden las gorras, venden las camisas, entonces ellos en ocasiones hacen eventos en los centros comerciales para recaudar fondos, se van los domingos para la ciclovía y ahí en el parque
de los niños venden sus productos, llevan sus alcancías para quien desea hacer su aporte económico y con ellos, con esos recursos ellos poder subsistir y hacer las actividades que realizan con la comunidad. Otros entonces hacen actividades como almuerzos y demás para poder recaudar fondos. Los administradores que se encargan de manejar estas empresas sin ánimo de lucro están comprometidos a servir a sus clientes con fondos limitados. Fondos limitados es que llegan hasta cierto tope. Entonces, ellos, pues es un reto para ellos porque se deben enfocar en mantener los costos organizacionales los más bajos posible y pues demostrar un uso muy eficiente de los recursos. No pueden despilfarrar el dinero que les llega por ningún motivo porque es con mucho esfuerzo conseguirlo. Además, otro problema es que como las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen un rubro económico, una entrada principal de dinero y que nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a vender ropa y pues ese dinero se lo invertimos en la organización. No, a ellos les toca realizar un sinfín de actividades para poderse ayudar económicamente y ayudar a las personas que se benefician de ese servicio. Y entonces, pues los administradores de ese tipo de empresa luchan con la duda de lo que constituye la efectividad organizacional, porque es muy fácil contar el dinero, ¿sí? Como lo que les llega a las empresas con ánimo de lucro, que diariamente están recibiendo y recibiendo dinero debido a los ingresos que le generan la actividad económica en la cual se desempeñan, ¿sí? Pero en cambio las organizaciones sin ánimo de lucro, pues tienen que medir metas intangibles, ¿sí? Al ponerse ellos metas, entonces, por ejemplo, las metas para una empresa sin ánimo de lucro sería, por ejemplo, mejorar la salud pública o hacer una diferencia en la vida de los desamparados o aumentar la apreciación de las artes, y es una fundación que se encarga de el, que, de que se mantenga el tema histórico de algún tipo de museo, de artes, bueno, cualquier cantidad de fundaciones cuyas metas pues son intangibles, que no se puede, algo que no se puede tocar, palpar, medir los resultados. Para una empresa, una meta, para una empresa con ánimo de lucro, que una meta sea aumentar las ventas en un 50% eh, para el mes siguiente, ¿sí? Entonces es fácil contar el dinero al momento de revisar si se cumplió con esa meta. ¿Sí? Al mirar los resultados, pues se puede decir, ah, bueno, el mes anterior hicimos 20 millones, entonces el mes siguiente hicimos 25 millones, aumentó un 5%, aquí está el dinero, lo contamos, está en caja, en banco, distribuido, invertido. Bien, eso se puede contar que realmente se cumplió esa meta que tenía esta entidad con ánimo de lucro. Pero si la empresa sin ánimo de lucro, por ejemplo, tiene la meta de hacer una diferencia en la vida de los desamparados, bueno, ¿cómo sé que esa meta se cumplió? ¿Cómo puedo evidenciar que hice una diferencia en la vida de los desamparados cuando hay una gran cantidad de personas desamparadas? Sí, entonces para ellos es un poco más difícil este tema organizacional. Entonces, los administradores, los gerentes de las organizaciones sin ánimo de lucro, pues también tratan con muchos grupos de interés diferentes y deben comercializar sus servicios para poder atraer no solo a los clientes, sino también a voluntarios y donadores. ¿Quiénes serían sus clientes? Pues las personas que se benefician de ese servicio, las personas en condición de discapacidad, enfermos, habitantes de calle. Sí, incluso hay otra fundación también que se llama igual, a los habitantes de calle. Entonces, además de traer ese tipo de clientes que ellos necesitan que vengan a beneficiarse de su fundación, también se enfrentan entonces al reto de traer voluntarios y donadores. ¿Quiere decir esto? Pues personas que les colaboren dentro de la organización sin ningún eh, lucro, ningún tipo de pago. ¿Sí? Lo hacen de forma voluntaria, por eso se dice que son voluntarios. Entonces, ¿cómo colaboran ese tipo de personas? Están quienes donan, ¿sí? Quienes son
personas que se encargan de, que les gusta ese tipo de generar impacto social, esa actividad altruista, entonces de una u otra forma se encuentran en condiciones de donar mensualmente, se encargan de hacerlo. Y los voluntarios, pues hace referencia a las personas que en el momento en el que se desarrolla algún tipo de actividad, están ahí presentes ayudando al desarrollo de esta actividad, que si de pronto hicieron una actividad, lo que acostumbran a hacer, por ejemplo, las fundaciones, lo más famoso es que el domingo vamos a vender almuerzos o un mute o un sancocho que le ofreció a alguno de los integrantes de la fundación. Entonces van los voluntarios ese día, se ponen la camiseta y empiezan a distribuir el producto, ayudar a servirlo, ayudar a venderlo, a hacer los domicilios, están haciendo un trabajo social durante todo el día, todo el momento que ocurre que ocurra la actividad. Por ejemplo, la Fundación Posada del Peregrino. Ellos tienen niños allí estudiando que son los hijos de padres recicladores, mujeres cabeza de hogar, mujeres pues, que se encargan de la vida nocturna, ¿sí? Entonces, que por algún motivo durante el día no tienen con quién dejar a sus hijos, los llevan allá y cuentan con el apoyo del gerente de la fundación y con donadores. Yo recuerdo que cuando yo estaba trabajando por ahí atendiendo a la policía fue que me di cuenta de esa fundación y pues cada vez que podía, uno con lo que ellos pues nos decían que podíamos ayudar de cualquier forma, pues llegábamos allá y le llevábamos cositas, porque para ellos la comida es siempre lo mismo para estos chicos pequeñitos, en transición, párvulos, sí, niños de 3 4 5 añitos. Entonces, para ellos tomarse una gaseosa era un lujo, un chocolatico era un lujo, entonces procurábamos, pues estas ayudas no cuestan nada y yo pues, procuraba llevarles mensualmente el chocolatico con pan y allá se encargan pues los voluntarios de ayudarles a preparar ese chocolatico y servirles de once, ¿sí? Porque ellos no pueden consumir ese tipo de alimentos todos los días. Es una emoción que les llegue su chocolatico con pan o su gaseosita. También en una actividad, el primer año de mi hija, yo recuerdo que el cumpleaños se lo realicé allí con estos niños, sí, ellos muy felices con sus regalitos, con sus dulces, con el payaso, fueron disfrazaditos. No, eso es una alegría que compartida es, genera felicidad. Y a su vez esta fundación, además de tener a estos niños, a mediodía tiene un restaurante para habitantes de calle. Entonces, quienes están por ahí en el sector aprovechan, van y, y pueden almorzar allí, pueden llevar una monedita de 200, 500 pesos y con eso ellos consumen su almuerzo. Y quienes están encargados de servirles el almuerzo son voluntarios, ¿sí? Personas que les gusta, les llama la atención ayudar y como es una hora del mediodía, pues incluso algunos salen de trabajar y se dedican a ayudar en este horario, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de voluntarios y también de personas que son donadoras, ¿sí? Entonces, eso puede crear conflicto y luchas de poder entre las organizaciones, ¿sí? Porque pues entran a competir también unas con otras y demás. Entonces hay que tener también cuidado con el manejo del poder y el conflicto, el establecimiento de metas, la medición de la afectividad, el manejo de la incertidumbre en el entorno, de saber qué va a pasar a medida del tiempo, ¿sí? El momento de implementar mecanismos de control y satisfacción de grupos de interés. Entonces, es importante, las organizaciones sin ánimos de lucro también se enfrentan a ese tipo de situaciones de incertidumbre. ¿Sí? Frente a la pandemia, pues ellos también se vieron bastante afectados, por lo que no podían hacer atención de forma presencial. ¿Sí? Entonces, ¿quién iba a llevar los niños? ¿Quién iba en ese momento a ayudar a donar? ¿Sí? Pasaron por un momento difícil.
Bien, ¿cuál es la importancia entonces de las organizaciones? ¿Sí? Puede parecer un poco extraño, pero en la actualidad las organizaciones como las conocemos hoy el día son recientes en la historia de la humanidad. Incluso a finales del siglo XIX habían pocas organizaciones de cualquier tamaño e importancia. En esa época no había sindicatos, no había asociaciones comerciales, no existía el tema de los clústeres, había muy pocas empresas grandes, organizaciones sin ánimo de lucro u organismos gubernamentales. Eso casi que no se veía por esa época, ¿sí? Ha cambiado el tiempo desde entonces. Entonces, el desarrollo de grandes organizaciones transformó a toda la sociedad, ¿sí? Por medio de la innovación. Nosotros vemos que las organizaciones están a nuestro alrededor, dan forma a nuestra vida en muchos aspectos, pero bueno, ¿qué hacen las organizaciones? ¿Cuál es su contribución? ¿Por qué son importantes para el individuo y la sociedad? Entonces, podríamos decir que son importantes porque reúnen los recursos necesarios para alcanzar las metas y los resultados deseados dentro de la misma. Producen bienes y servicios con eficacia. ¿Sí? Entonces, imagínense una empresa, por ejemplo, que construye aviones clase de energía nuclear. ¿Sí? Armar un avión de ese tipo es una tarea muy compleja, comprende 47.000 toneladas de acero sólido, más de 1.000.000 de partes distintas, 900 millas de alambre, más de 17.800 empleados aproximadamente. Entonces, ¿de qué manera se podría terminar un trabajo de ese tipo sin una organización para poder adquirir y coordinar todos esos recursos tan diversos? ¿Sí? No se podría llevar a cabo esa empresa, desarrollar por sí sola. Tendría que contar con talento humano para el manejo y el desarrollo de ese tipo de organizaciones para poder producir los bienes y servicios con eficiencia y calidad. También las empresas facilitan la innovación, ¿sí? Las organizaciones también producen bienes y servicios que los clientes desean, pues a precios competitivos. Recordemos entonces el caso, un ejemplo, Bill Gates, quien convirtió a Microsoft en una potencia global, ¿sí? Él afirma que las organizaciones modernas son uno de los medios más eficaces para poder distribuir todos los recursos que actualmente conocemos, ¿sí? Por lo general, las empresas transforman las ideas en beneficios para el cliente, para distribuir los bienes y servicios con mayor eficiencia, en mayor calidad. Entonces, por eso es muy importante. Entonces, ¿cómo lo realizan? Pues mediante los negocios electrónicos, el uso de la tecnología, ¿sí? A través del internet, la computadora, y todo ese tipo de rediseño de estructuras organizacionales y las prácticas administrativas también pueden contribuir a una mayor eficiencia, eficacia y calidad. Entonces, las organizaciones crean una motivación para la innovación y enfoques pasados de moda para poder suplir las necesidades en cuanto al diseño organizacional y a lo que el cliente desea. ¿Sí? Entonces, utilizan tecnología de información, manufacturas modernas, se adaptan a un entorno en constante cambio e influyen en ese entorno. Entonces, las empresas que se tuvieron que adaptar y reinventarse, ¿sí? Con el tema de la pandemia, esa parte. Crean valor para los propietarios, clientes y empleados, para los stakeholders. Enfrentan desafíos continuos de diversidad, ética, motivación, coordinación de los empleados, ¿sí? Entonces recordemos el tema de la Feria Buró, ¿sí? Recuerdan este tema que causó gran conmoción a nivel de las redes sociales y demás, una cuestión de ética, de falta de empatía de la persona organizadora de este evento.
y que se corrió la voz y entonces empezaron a perder clientes y qué pesar con las empresas que habían invertido gran cantidad de dinero en esta feria porque pues todo este tipo de publicidad negativa les causó tanto daño. ¿Sí? Entonces las organizaciones se adaptan e influyen en un entorno que cambia con rapidez, que hay mayor acceso a la información y se filtra información al interior de las empresas, sale a la luz y eso puede ser un beneficio o algo negativo para las organizaciones. Entonces recordemos también el caso de Google, el proveedor de motor de búsqueda más popular de Internet, que está constantemente adaptándose, evolucionando a la par que evoluciona el Internet. Entonces, en lugar de ser un servicio rígido que solo se encarga de ser motor de búsqueda, Google también agrega otros servicios, ¿sí? Con características tecnológicas, por supuesto, pero ayudan a crear un mejor servicio. Entonces, ustedes se dan cuenta que en todo momento San Google ofrece varias tecnologías en desarrollo, de forma que los ingenieros que trabajan allí en esta empresa puedan obtener ideas, retroalimentación de los usuarios con la información que nosotros les suministramos mientras estamos buscando nuestras tareas, nuestros trabajos y estudiando allí con ayuda de este buscador. Entonces, cada vez que nosotros buscamos por ahí algo, le da ideas a los ingenieros para pues, seguir enviándonos información que nosotros necesitamos, de lo que hemos ido a buscar y estos a su vez se la venden esa información se la vende a las grandes empresas para que esté ahí el logaritmo encargándose de enviarnos información sobre lo que hemos buscado en este sitio. Entonces, que si yo busqué vestido de novia para ocasión de noche. Entonces empieza, cada vez que estamos navegando por ahí en internet, empieza a salirnos publicidad, ¿sí? Los comerciales y demás empresas ahí feliz y motivada porque van a tener un posible cliente potencial y nos bombardean de información por todas las redes, incluso al correo nos llega si hemos diligenciado por ahí nuestra información y nuestros datos. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, algunas empresas grandes tienen departamentos completos a cargo de supervisar el entorno y encontrar formas de adaptarse a este entorno o influir en este entorno por medio de la información que le enviamos. Y ustedes ven que por ahí a veces uno se pone a aprender de cultura general o algo y se pone a buscar en internet y aparecen entonces noticias como la palabra más buscada en Google o la información más, o la noticia más consultada en los últimos tiempos en Google. Bueno, Google, los ingenieros, quienes están detrás de este motor de búsqueda, se encarga de filtrar toda esa información y volverla noticia y en ocasiones vender nuestras búsquedas a las empresas que nos pueden llegar a suministrar o a suplir esa necesidad que estamos buscando. Entonces, por medio de todas esas actividades, las empresas crean valor para sus propietarios, clientes y empleados. Entonces, los administradores buscan, analizan qué parte de la operación de la empresa crea valor y cuáles no crean valor, ¿sí? Para evitar despilfarros en costos y demás. ¿Sí? Y evitar operaciones que que no estén acorde a lo que genere valor, y evitar pérdidas de tiempo. Bien, entonces, una empresa solo puede ser productiva cuando el valor que crea es más alto que el costo de los recursos. ¿Sí? Como en finanzas, el ingreso sea mayor que los costos invertidos en producir ese bien o ese servicio. Esa es la idea de los administradores, estar constantemente en esa búsqueda. Entonces, las organizaciones tienen que enfrentar los desafíos actuales de la fuerza de trabajo.
¿sí? Entonces las preocupaciones cada vez son mayores por el tema de la ética, la responsabilidad social, buscar formas efectivas de motivar a los empleados a que trabajen juntos para poder alcanzar las metas organizacionales, ¿sí? Evitar la alta rotación de personal, porque eso también pues le acarrea altos costos para la organización, ¿sí? El tema de la contratación, capacitar nuevamente a los empleados, ¿sí? El manejo de la responsabilidad social empresarial, que ahora es un tema que ha sido, pues, está de moda actualmente debido a que ahora en las redes sociales, pues, uno se encuentra todo, se entera de todos los chismecitos al interior de las organizaciones, porque, pues, antes habían también sucesos negativos dentro de las empresas, pero ¿qué pasaba anteriormente? Pues anteriormente no existían las redes sociales ni el cuento de los celulares con cámara, entonces no nos podíamos enterar de ese tipo de situaciones. Actualmente sí. Entonces actualmente sucede algo al interior de la empresa y no falta por ahí el empleado chismosito que empieza con la cámara a filmar, tomar fotos, grabar y después publicar esta información, divulgar esta información y generar una mala reputación para la empresa, ¿sí? Porque todos sus clientes cuando se enteran, por ejemplo, que están tratando mal a un empleado, entonces en solidaridad con ese empleado, pues pierden esa gran cantidad de clientes porque pues están inconformes con el trato que se les ha brindado a sus colaboradores y deciden retirarse, ¿sí? O el caso de este chico que publicó en la feria Buró que la administradora pues, no quiso dejar que se regalara un pedazo de pizza a uno de los colaboradores también de esa feria. Entonces, pues causó revuelo en las redes sociales, indignación por parte de todos nosotros y bueno, ahí está ese tema y como eso es una gran cantidad, podríamos quedarnos días enteros hablando de esos temas, pero bueno, cada cual conoce y sabe de casos que han sucedido porque ahora las redes sociales nos muestran todo, ¿sí? Todo al interior de las organizaciones. Bien. ¿Cuáles son las características de una organización? Pues una organización tiene sus propósitos definidos, y así como nosotros también, bueno, yo sé que el año entrante voy a terminar o me gradúo este año, voy a terminar tales y tales carreras que me hace falta el trabajo de grado, entonces me inscribo y lo termino y ya me puedo graduar. ¿Sí? Ese es mi propósito definido. Así también las organizaciones tienen su propósito, son unos objetivos que se esperan cumplir para la empresa. Tienen una estructura deliberada. ¿Qué hace referencia con eso de deliberada? Pues que puede ser abierta y flexible, que es lo que todos quisiéramos tener dentro de las organizaciones, ¿no? Empresas que no tienen deberes laborales específicos, horarios estrictos, ¿sí? Quienes trabajan, por ejemplo, por medio de contratos de prestación de servicio, que no se les obliga a cumplir un horario. La parte tradicional, que es así, pues la mayoría la conocemos, porque quienes tenemos un trabajo estable, pues también nos obliga a cumplir unas reglas, unas normas, unas funciones definidas, entonces que están en el famoso manual de funciones, en las políticas de la empresa, ¿sí? A eso va a hacer referencia. Y las personas, el talento humano, el recurso más importante dentro de la organización, nosotros los funcionarios, que somos los que realizamos el trabajo para poder lograr esas metas y esos objetivos, somos los que interactuamos para realizar las funciones, los procesos que se dan al interior de las organizaciones y las actividades necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de esos procesos de la mejor manera, con la mayor calidad posible. Tenemos también un entorno y las organizaciones tienen un entorno, los clientes, los proveedores y los competidores. Dentro de los clientes está pues
como lo mencionaba anteriormente, el cliente interno, que somos nosotros, se debe encargar de darnos las mejores, de brindarnos las mejores condiciones de trabajo laboral, las mejores condiciones de trabajo, y el mejor clima laboral, las mejores atenciones, el mejor servicio. Y el cliente externo también, entonces nosotros, los empleados, encargarnos de ofrecerles el mejor servicio a los clientes. Están nuestros proveedores y los mismos competidores, incluso la competencia. La organización cuenta con un ambiente interno y un ambiente externo. Vamos a ver a qué hace referencia. El ambiente interno es toda la parte, pues como su palabra lo indica, interna de la empresa, con la forma de desarrollar los procesos, la cultura organizacional, ¿sí? Entonces ahí se encuentra la filosofía de la empresa, los valores de la empresa, ¿sí? La misión, la visión, todo lo que es al interior de la organización, cómo llevan a cabo sus procesos. Y el ambiente externo hace referencia a los factores económicos, ¿sí? Eh, la empresa se desarrolla, se desempeña de acuerdo o depende también de los factores económicos. Por ejemplo, ¿cuál sería? Que si en estos momentos la economía actual del país está pasando por algún mal momento, si el desempleo ha aumentado, y esto quiere decir que hay personas con menos poder adquisitivo para comprar nuestro producto, y entonces nuestras ventas se pueden ver afectadas, ¿sí? Porque es un factor económico que está influyendo en las personas son quienes nos compran nuestros productos, pues las ventas pueden llegar a disminuir. Entonces nuestro desempeño también a su vez disminuye. ¿Sí? Factores tecnológicos. Entonces, de acuerdo a la tecnología con la que se emplee en esta empresa, también se puede ver afectada si no hay forma de traer esas tecnologías de punta, que porque están cerradas las fronteras, que porque un motivo u otro, pues el desempeño se puede ver afectado de la empresa, porque hace uso de estos implementos tecnológicos y al no poder encontrar este tipo de tecnología que se requiere, el desempeño empieza a disminuir. Los factores sociales, y entonces cómo influye el pensamiento del consumidor y de los clientes, las modas, las tendencias, cómo se desempeña la sociedad, que ahorita, entonces, bueno, hace unos añitos, hace un año, bueno, casi 2 años, tuvimos que estar en confinamiento, entonces es un factor social, las personas ya no pueden salir a comprar a nuestros establecimientos, entonces el desempeño ahí se vio truncado un poco y nos tocó reinventarnos y mirar otras formas de vender nuestros productos. Los factores ecológicos, ¿sí? Entonces que las personas actualmente están tendiendo eh, a llamarles la atención el tema ambiental, de responsabilidad social. Entonces debemos cambiar nuestra filosofía, irnos un poco más hacia ese tema, porque ahora las nuevas tendencias están cambiando, ¿sí? Hacia la parte ambiental. Entonces, bueno. Los temas políticos también afectan el desempeño organizacional. A ver, ¿de qué forma podría ser? Por ejemplo, se aproximan las elecciones el otro año, ¿no? Entonces están los parlamentarios, congresistas, los políticos que van a postularse. Entonces, dentro de su plan de campaña, eh, no sé, se me ocurre, uno de estos va a proponer para ganar sus elecciones y adeptos y colaboradores y demás, proponer eliminar el cigarrillo, ¿sí? Todo lo que lleve a la salud que se vea afectado por medio de la venta del cigarrillo. Entonces, ¿cómo se podría ver afectada mi empresa frente a esta política de este candidato? Ah, bueno, si mi empresa es una empresa que se encarga de ofrecer y distribuir el cigarrillo, y si este señor va punteando en las encuestas, debido a que pues, uno de esos planes cayó, causó gran entusiasmo por sus electores, pues me voy a ver perjudicado porque va a tener que cerrar, pues este señor prometió
que va a acabar con todo ese tipo de empresas, y mi empresa es una de ellas, pues me puedo llegar a ver afectado, ¿sí? O que si, bueno, no irnos tan radicales y a esos extremos, no dijo que iba a acabar con esas empresas, dijo que iba a crear un impuesto del 50%. Ah, bueno, mi parte económica, mis ingresos como empresa, mi rentabilidad, también se va a ver afectada si ese político llega a ser elegido, ¿sí? Porque mi empresa pues hace parte de, de esa situación en la que él está poniendo su impuesto. Mi empresa hace parte, una empresa de cigarrillo, entonces pues esas políticas se van a ver afectadas. O sin irnos más lejos, sin decir el tema de las elecciones, alguno de los ya elegidos va a crear, llevar a disposición una ley, ¿sí?, de impuestos que se ve afectada a mi empresa. Ah, bueno, ese factor político también afecta el desempeño de la organización. La parte ética, bueno, eso ya lo hemos explicado anteriormente con ejemplos, en el ejemplo que sucedió en la Feria Buró, ¿sí? La parte ética al interior de las organizaciones, los temas culturales, ¿sí? Todo lo que esté afectando a la sociedad actualmente. Bien. Y luego viene el tema de la famosa estructura organizacional. La estructura organizacional hace referencia a la forma en la que la empresa está dividida, divide su trabajo, ¿sí?, en ciertas tareas para alcanzar los objetivos de la empresa, para dar cumplimiento a los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. Entonces tenemos un organigrama, ¿sí? Como lo ven acá, un organigrama sencillo. ¿Sí? Tenemos al presidente, de ahí se despliega el vicepresidente de finanzas, o en otras empresas lo llaman el gerente del departamento de finanzas o el directivo del departamento de finanzas. ¿Sí? Otras empresas tienen otros nombres más significativos para asignar a quienes se encargan de supervisar la labor de cada uno de los empleados que se encuentran en cada uno de estos departamentos, ¿sí? Entonces, en el departamento de talento humano se encarga de realizar los procesos de contratación. A su vez, esos procesos tienen unas actividades a realizar, entonces está la actividad de publicar las vacantes de empleo, está la actividad de seleccionar las hojas de vida, está la actividad de hacer la reclusión del personal, ¿sí? Se dividen los trabajos para llevar a cabo cada uno de los procesos, ¿sí? Entonces la estructura se ve por medio del organigrama de la organización. Que hay tres componentes claves en la definición de estructura organizacional. El primero es que la estructura organizacional designa las relaciones formales de subordinación, es decir, quién va a estar a cargo de dirigir esos empleados, ¿sí? También revisa el número de niveles que hay en la jerarquía, el tramo de control de los gerentes y supervisores. Entonces, que aquí, además de estar los directores, los gerentes, tienen a su cargo unos supervisores, que ellos se encargan de revisar el trabajo de sus empleados, sus operativos. También la estructura organizacional identifica el agrupamiento de individuos por departamentos. Entonces, tengo una fuerza laboral, una gran cantidad de talento humano dentro de la organización, y a cada uno, de acuerdo a su perfil profesional, lo ubico en cada uno de los departamentos, ¿sí? Entonces, quien es profesional en el tema del talento humano, especialización en talento humano, pues de una vez lo ubico en la parte de talento humano, ¿sí? Dentro de la organización, el departamento, para que cumpla cada uno de los procesos. La estructura también incluye el diseño de sistemas para poder garantizar la comunicación, ¿sí? ¿Qué sistema voy a crear para impartir las funciones que voy a realizar, que le tengo que asignar a cada empleado, o la información que ha enviado la gerencia, ¿sí? Que si lo hago mediante correos electrónicos, que si lo hago mediante una reunión formal,
¿sí? Y ¿qué mecanismo voy a utilizar para transmitir esa información? Para poder lograr también la comunicación que hay entre cada uno de los departamentos, cómo voy a coordinar a los empleados, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los esfuerzos que se realicen dentro de los departamentos. Entonces, esos tres elementos de la estructura pertenecen a los aspectos vertical dentro del organigrama, vertical y horizontal, ¿sí? Entonces está el marco estructural, cómo va a estar ubicada la parte de la jerarquía vertical, entonces el departamento, luego vienen supervisores y ellos las personas que tienen a cargo. Entonces, la estructura organizacional se refleja en el organigrama. Si el organigrama es quien muestra cómo está la estructura de la organización. ¿Sí? No se puede ver la estructura interna de una organización como pudiera verse, por ejemplo, las herramientas para un proceso de manufactura en las oficinas o los productos. ¿Sí? Que nosotros llegamos a una empresa y a simple vista no detectamos cuál es la estructura de esta empresa. ¿Sí? Nosotros llegamos y únicamente vemos empleados por todas partes. Si tienen uniforme, pues bueno, sé que todos estos son empleados, pero no puedo detectar a simple vista cómo es la cadena de mando, cómo es otro organigrama. ¿Sí? Sé que estos son empleados, sé que, allá dice oficina del director. Bueno, será el director, pero ¿cuántos directores tiene? ¿Cuántos departamentos? Eso es algo que no se puede ver a simple vista, a menos que pues hay empresas que acostumbran a poner muy bonito un cuadrito con su organigrama. Bueno, ya eso sí es, esa sería una forma de ver cómo es su estructura, porque tienen el organigrama ahí a la vista. Sí, pero a simple vista es algo que no entrando a las organizaciones no se puede detectar, aun cuando pudiéramos ver los empleados que tienen diversas responsabilidades, que tienen diversas tareas, que trabajan en distintas ubicaciones. ¿Sí? La única forma que se puede ver es por medio del organigrama. Entonces, el organigrama es la representación visual de todas las actividades y procesos que se realizan dentro de una organización, como ustedes lo pueden ver acá. Y este organigrama puede ser muy útil para entender cómo funciona una empresa. ¿Por qué? Porque muestra todas las partes de una organización, cómo se relacionan unos departamentos con otra, la posición que hay entre la cadena de mando y los distintos departamentos que hay al interior. ¿Sí? El concepto de organigrama pues es el que muestra la existencia de los puestos, cómo se agrupan, quién informa a quién. Y este tema del organigrama sí ya lleva bastantes añitos, incluso se puede decir que siglos. ¿Sí? Entonces no es un tema reciente, es un tema que ya lleva su tiempo. ¿Sí? Incluso en las mismas iglesias, en las iglesias del siglo pasado, por allá en la época medieval, ¿sí? Se pudieron encontrar diagramas que describen la jerarquía de la iglesia en aquella época. Pero ya su uso como tal para las empresas empezó a darse principalmente en la revolución industrial, que empezó a adaptar esos procesos traídos desde la iglesia. Cada vez que el trabajo se tornaba más complejo, pues se requerían mayores cantidades de trabajadores para realizar esa actividad. Entonces hubo una necesidad de desarrollar formas para poder tener el manejo y el control de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quienes manejan agenda, ¿por qué manejan agenda? Bueno, porque es que mi trabajo requiere realizar una gran cantidad de actividades y si los tengo todos en mi cabeza se me puede pasar a realizar alguna de estas actividades. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar esos olvidos por esa gran cantidad de actividades que tengo que hacer? Pues llevo una agenda organizadita y escribo, bueno, a esta hora de la mañana, ya sé que de 6 a 7 y media, preparo y tengo toda a mi disposición para el estudio, para mi clase. ¿Sí? Entonces, lo anoto en un papel, en una agenda, y me voy programando para esa actividad, ya la tengo organizada.
que después salgo a trabajar y ya tengo la disposición de 8 a 12, de 2 a 6 y después regreso a mi clase. En el transcurso del día tengo que pagar un servicio por internet, tengo que hacer tal cosa, todo lo voy registrando minuciosamente de forma más ordenada y detallada en un cuaderno para organizarme y que no se me quede ningún proceso por fuera, ninguna actividad del día importante fuera del transcurso de la jornada. Entonces, de igual forma, sucede en las empresas, ¿sí? La empresa debe estar organizada para poder desempeñar con mayor calidad sus procesos, ¿sí? Desempeñar sus actividades y que todo esté debidamente documentado, todas las responsabilidades estén definidas para cada etapa del negocio de la empresa, ¿sí? De forma tal que se puedan trazar líneas de autoridad, líneas de mando para la administración, el mantenimiento y operación de cada proceso. ¿Sí? Entonces, por eso todo debe estar ahí como diseñado, bien estructurado para que se puedan llevar a cabo las actividades y los procesos de la mejor manera posible dentro de la organización. ¿Cuál es la importancia de la estructura? Porque es importante un manejo. ¿Para qué se diseña una estructura organizacional? Una estructura, para realizarla, pues persigue alcanzar ciertos aspectos importantes. Su finalidad es poder determinar los distintos departamentos y áreas que integran la empresa, tener todo bien organizado, bien distribuido, para ejercer un mayor control sobre cada uno de los procesos, el famoso sistema jerárquico, designar las responsabilidades, las tareas que van a llevar a cabo cada uno de los trabajadores, las actividades que se van a desarrollar, definir los perfiles de cargo para todas esas tareas y actividades de cada uno de los miembros de la organización. Para eso es importante este tema de la estructura organizacional. Bueno, esto sí es, vamos a ver en la nochecita para que no se me quede eso ahí por mitad. Entonces, mientras tanto, les voy a enviar acá por el chat para que realicemos en este tiempito que nos queda, ya que alcanzamos a ver este tema de la estructura, los procesos de calidad y demás. Voy a dejarles acá una actividad que pueden desarrollar en estos 15 minuticos que nos quedan. Les hice una columna de opinión, ¿sí? Ahí en el link que les dejé, pueden con sus datos para poder revisar, ese sería el primer punto de la tarea de entregar la próxima semana. Ingresan al link que está ahí, que es donde está publicado el artículo, la columna, que se llama Procesos de Calidad, un reto para el talento humano. Ahí logré englobar todos los temas organizacionales y administrativos, de lo cual alcanzamos a ver hoy. Ustedes leen la columna la información que es de tipo educativo y al final hay una parte en la que dice hacer un comentario. Entonces ustedes hacen un comentario de la lectura que se relaciona con el tema que vimos que alcanzamos a ver hoy. Sí, les voy a mostrar por acá dice comentar. ¿Sí? Ustedes ingresan ahí, ya les muestro. Comentar, ponen su nombre, correo electrónico y les dan guardar mi nombre porque necesito saber quiénes escribieron para poder ponerles la nota al primer punto de la tarea. ¿Sí? Y dejan su comentario respecto a la lectura relacionado con lo que vimos hoy en el tema de la clase. ¿Sí? En estos 15 minuticos que nos quedan hacer es una lectura muy corta que me esforcé por realizarles.
Bien, mientras están leyendo. Sí, dime, Didier. Profesora, a mí no me sale, es que yo sí por sola como ahorita estoy trabajando, entonces no tengo computadora a la mano. Ah, tranquilo, no es que sea, pues, ya, en el transcurso del día, de la semana, tienen plazo Ah, hasta el 30 que hice la tarea, ¿sí? Para dejar el comentario, sino que pues les dejo este espacio para quienes lo puedan hacer en este momento y ya salir de eso, de ese primer punto de la tarea, pues mejor, ¿sí? Pero si no tienes el acceso a él en este momento, no te preocupes, en el transcurso del día y en la noche lo comentamos. vale, gracias. Bueno, tranquilo. Bien, mientras están ahí en su tareita en clase, en su actividad, voy a mirar a ver si ya llegaron las otras personitas que me hacen falta.